Hermanos, alrededor de 200 edificios fueron colapsados totalmente. Hay miles de muertos y cientos de miles de afectados. Todos sabemos, hermanos, lo que ha sucedido hace un par de semanas en Venezuela. Esto ha sucedido por los sismos que han ocurrido en este país. Y es que nosotros, como pueblo mexicano, durante décadas, hemos sido muy sensibles a este tema de los sismos. Y es por eso que aquí en México tenemos una de las mejores normas de construcción, una de las mejores normas para diseño de edificios. Esto nos muestra, hermanos, pues esa sensibilidad que nosotros tenemos ante este tipo de situaciones que han sucedido. Y también por ello que ha habido ese apoyo de este pueblo mexicano a ese pueblo venezolano. Lamentablemente, pues nada de lo construido por el hombre es infalible. Nada. Los efectos de la naturaleza nos atacan. El suelo, que es pues la degradación de la roca, ¿cierto? Ese suelo es por lo general un material malo. Es malo para construir, ¿sí? Por ello, nosotros necesitamos, pues, cada vez que se llega a construir un edificio, tener una muy buena cimentación. Por eso también es razonable que bajo nuestras limitaciones, pues no todas las edificaciones han tomado en cuenta pues las normas, esas normas para construir, para diseñar esos cimientos que son tan importantes, también para diseñar cada uno de los elementos estructurales de un edificio. Tampoco se han tomado esas normas en cuenta para muchísimos de los casos. Y esto, pues obviamente es algo preocupante. ¿Por qué? Porque la construcción desde abajo, desde su cimiento, hasta el último detalle arriba en lo alto, pues puede estar no bien diseñada. Lo cual, pues claramente nos puede dar o traer preocupación. Es por eso que nosotros no podemos estar seguros y vivimos con desconfianza del sitio en donde nos encontramos, el sitio donde vivimos, donde trabajamos. Sitios que visitamos a diario pueden traernos una gran preocupación. Nuestros trabajos, las escuelas a donde van nuestros hijos, los centros comerciales que visitamos, el mismo centro de la ciudad, son sitios que nos pueden traer preocupación, porque básicamente, hermanos, no pensemos en esta ciudad, sino en cualquier parte del mundo. Nunca vamos a poder estar seguros de que el sitio donde estemos, producto de una amenaza de la naturaleza, se nos pueda venir encima. Por más que vivamos en un búnker, ¿cierto? Que son esas construcciones mega seguras que están enterradas en la tierra. Por más que vivamos en un búnker, va a haber miedo a la muerte, ya que de una u otra forma, en este mundo, hermanos, siempre vamos a estar vulnerables ante los peligros que nos acechan. Pero como creyentes nosotros, hermanos, sabemos que más allá de nuestra vida física, que es pasajera, por la gracia de Dios hemos recibido un tesoro que es eterno, de muchísimo más valor que cualquier cosa de valor de este mundo. Y esto, hermanos, es nuestra vida espiritual, la cual sin duda, como nos lo ha prometido Dios mismo en su palabra, Él nos guardará para que nada ni nadie nos la arrebate. Esa nueva vida es algo valiosísimo para nosotros. Y al terminar esta nueva vida, al terminar nuestra vida física en este mundo,
esta nueva vida va a estar en su momento pleno cuando estemos en la presencia del Señor. Las cosas del mundo son muy distintas a las cosas de Dios, a las cosas celestiales que Dios por su gracia y misericordia nos da. Y es que, mis hermanos, el cimiento de esta nueva vida es un cimiento sin igual. No puede ser arrancado de ninguna forma ni destruido. Es absolutamente estable. Cada uno de los elementos de esta edificación que está siendo construida por Dios mismo, cada uno de esos elementos, hermanos, es tallado con su amor, es encajado, es pulido y puesto en el lugar apropiado, puesto por Dios mismo. Es asegurado perfectamente por Él en esa nueva construcción. Mis hermanos, sabemos que nuestra vida espiritual es por mucho lo más importante para cada uno de los que creemos en Cristo. Tanto que cualquier cosa que ocurra que nos haga partir de este mundo, nos pondrá a las puertas de esa vida espiritual plena y del gozo eterno, claro, en la presencia de Dios mismo. Veamos, hermanos, lo que la palabra de Dios hoy nos quiere enseñar al respecto de estas características estructurales de esa nueva morada. Una morada que nunca será destruida y que por su gracia Él nos da. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, te damos gracias, Padre Santo, que nos permites estar aquí reunidos como tu pueblo. Ayúdanos, por favor, para que nuestros corazones se encuentren abiertos a esta verdad tan gloriosa que tú nos permites conocer a través de tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a gozarnos en toda tu palabra de principio a fin. Que sea tu palabra ese deleite que nosotros siempre busquemos, que siempre estemos anhelando, Señor. Que tu palabra no nos falte, Padre Santo. Te agradecemos mucho, Padre misericordioso, porque nos has permitido estar aquí reunidos como tu iglesia, siendo cada uno parte de ella. Te imploramos, Padre Santo, que nuestros corazones estén abiertos, que pueda esa verdad llevarnos a un arrepentimiento, Señor, un arrepentimiento santo. Ayúdanos, Padre misericordioso, para que aquellos que aún no te conocen, que están aquí reunidos o que puedan escuchar esta verdad, sea proclamada aquí o en cualquier parte del mundo, Señor, puedan caer también a tus pies. Permite que tu santo pueblo, Señor, siga creciendo y que en algún momento, Padre cercano, que solamente tú conoces, cuando, Señor, estemos totalmente a tus pies por toda la eternidad. Te agradecemos mucho por permitirnos, Señor, esta tu santa iglesia, por sostenerla, por cuidarla. Te damos muchas gracias por nuestro pastor Roger, Señor, por nuestros hermanos diáconos, por sus correspondientes familias, Señor. Te damos muchas gracias por todas las personas que estamos aquí reunidos, Señor, que tú nos traes, que nos has librado del mundo para traernos aquí. Te agradecemos por cada uno de aquellos a que tú traes por primera vez, Señor, a esta tu iglesia. Te imploramos que el motivo por el cual haya venido, pues pueda ser el conocerte más y más, Señor. Que tu obra haya empezado en ese corazón, Señor. Y si aún no ha empezado, Padre, que pueda tu palabra romper esa piedra, esa roca, Señor, de corazón y volver un corazón de carne, Señor. Te agradecemos mucho, Padre Santo. Te pedimos por nuestros hermanos que tienen aflicción, por aquellos mayores, Señor, que sufren problemas de salud. Te imploramos que estas aflicciones puedan traerles un fortalecimiento en su fe, que todo lo que tú buscas con la aflicción, Señor, que nos has permitido conocer, que es bueno, Señor, pueda obrar para cada uno de ellos. Padre Santo, te pedimos también por toda tu iglesia, por la Iglesia Universal, por esa proclamación de tu palabra en todo el mundo, Señor, que pueda
exaltar tu santo nombre. Pedimos también por todas las iglesias hermanas. Principalmente te pedimos por la iglesia en Venezuela, Señor. Sabemos que tienes pueblo en todas partes del mundo. Te pedimos porque estas aflicciones que son grandes puedan fortalecer a estos hermanos, Señor, y aquellos que todavía no te conocen, por medio de esa aflicción tan fuerte, puedan venir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Te imploramos, Padre Santo, por la iglesia aquí en México, Señor, porque pueda seguir creciendo, fortaleciéndose, Señor, en conocimiento de tu palabra y que pueda proclamarla con denuedo. También te pedimos por la amada iglesia hermana, Señor, de Monte Sión, por sus pastores, Padre, por sus congregantes, por aquellos hermanos que la conforman, Señor, porque sean fortalecidos y que tu nombre sea exaltado y que esa obra que haces a través de estos hermanos para todo el país pueda seguir avanzando. Te damos gracias, Padre misericordioso, y te pedimos estas cosas en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con la predicación del pasaje del día de hoy en Primera de Pedro 2, versículos 4 al 8. Antes de llegar a este punto, hermanos, el apóstol nos ha recordado a cada creyente quién es delante de Dios, que es elegido según su presciencia, que es santificado por el Espíritu y es llamado a obedecer a Jesucristo. Aunque sufre diferentes pruebas, cada uno de estos escogidos por Dios posee una esperanza que es viva. Y es una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de aquellos que pertenecen a Cristo, pues tienen o han recibido una herencia incorruptible que es reservada en los cielos. Por eso es cada uno de ellos llamado a vivir en santidad, con temor reverente, con amor fraternal, recordando que fue redimido, no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, como se ha encargado el apóstol Pedro de exponernos en los versículos anteriores a nuestro pasaje de hoy. Además, cada creyente ha nacido de nuevo por esa palabra viva y permanente de Dios. Luego ya cuando pasamos al segundo capítulo, en esos 3 versículos que nos anteceden, Pedro lo exhorta a cada creyente a desechar ese pecado, a desear esa leche espiritual que solamente podemos encontrar en su palabra, y esto para crecer en esa nueva vida espiritual, para crecer en santidad. Hermanos, con ese trasfondo, veamos ahora cómo en Primera de Pedro 2, versículos 4 al 8, este pasaje nos muestra que ese crecimiento ocurre al acercarnos continuamente a Cristo. Hemos recibido la palabra, que es el alimento, al cual con denuedo nos acercamos para estudiarla, y eso nos lleva a crecer. Pero ese crecimiento no podemos tenerlo alejados de Dios. La palabra nos acerca a Él, y ese crecimiento es producto de esa cercanía continua a Cristo, esa piedra viva, ese único lugar donde cada creyente va a poder encontrar esa verdadera seguridad y sobre quien Dios edifica junto a otros hermanos esa casa espiritual, es decir, su iglesia. Para esto, hermanos, vamos a ver 3 puntos para desarrollar esta palabra de Dios que nos permite el día de hoy. El primero de ellos es Cristo como esa piedra viva. El segundo es el creyente, cada uno de sus escogidos, también como piedras vivas.
Y el tercero es Cristo, Cristo mismo como esa piedra angular. Vayamos pues, hermanos, a ese primer punto. Cristo, la piedra viva. Vamos a leer, hermanos, ese pasaje completo, primeramente. Dice primera de Pedro 2:4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Cristo como la piedra viva. Primera de Pedro 2:4. Dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acá Pedro nos muestra esa centralidad de Cristo como ese fundamento para su pueblo. La piedra viva, esa fuente de vida y de la nueva creación. Ha sido divinamente escogida y preciosa para Dios, a pesar del desprecio del ser humano, a pesar de ese desprecio del mundo. Nos enfatiza eso, que el acercamiento a Cristo es una relación continua, y es una relación personal de cada uno de los escogidos de Dios. Es crucial que para sus escogidos, cada uno comprenda que esa seguridad no depende de lo que el mundo opine. Para muchos, la seguridad está en lo que el mundo ofrece. Vemos cómo países enteros tienen completa seguridad en sus armamentos, en sus hombres armados, en su fuerza policial. No está mal confiar en ello y es deseable poder tener confianza en ello, pero la confianza plena de una persona no puede estar en eso que es del mundo, debe estar siempre en Dios. Y es algo que por la gracia de Dios nosotros, como parte de su pueblo, cada uno de sus escogidos, podemos tener una confianza plena en quien sí se puede tener esa confianza. Cristo es de valor inestimable, hermanos, y es de elección divina, lo cual debe animarnos a tener una fe firme. Incluso, aunque veamos nosotros que el mundo rechaza a Cristo. Cristo es central, es la piedra viva. Él es la fuente y el fundamento de toda vida espiritual. Primera de Pedro 2:4, en esa primera parte nos dice: acercándonos a él, piedra viva. Pedro comienza resaltando esa centralidad de Cristo. Cristo es la piedra viva, no es una piedra inerte como la que podemos encontrar nosotros en todas las estructuras que físicamente nosotros vemos. Muchas estructuras modernas, estructuras antiguas, que son motivo de visita en muchos países para ver esas piedras que llevan ahí cientos de años. Esas son piedras muertas, hermanos. Acá estamos hablando de que Cristo es central porque es esa piedra viva, esa fuente de vida, de esa nueva creación, ¿sí? Esa resurrección y el poder vivificador, ¿sí? Es ese fundamento esencial en nuestra vida espiritual. Esta nueva vida se manifiesta, hermanos, en ese nuevo nacimiento, donde, como nos lo recordó Pedro
en el capítulo anterior, en el versículo 23, dice que somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que establece esa base para que la palabra de Dios nos revele en este día, en estos primeros versículos de esta carta, que el Padre nos hizo renacer para esa esperanza viva. Y fue por esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, como lo dice en el capítulo anterior, en el versículo 3. Esa piedra viva que es Cristo, hermanos, conecta con ese nuevo nacimiento, que si por la gracia de Dios nosotros lo entendemos, nosotros lo recordamos, que lo hemos vivido. Ese nuevo nacimiento que Pedro nos explica en esos versículos anteriores, esa vida que Cristo otorga, que nos permite volver a nacer, siendo en principio unos bebés espirituales, como podemos recordar fácilmente en cada uno de nuestros casos, que es ese fundamento para desear esa leche espiritual no adulterada. Lo hemos visto en los pasajes anteriores, que debemos desear esa leche espiritual. ¿Cómo? Como un bebé desea la leche de su madre. Así de importante es la leche espiritual para nosotros. Es esa palabra de Dios que encontramos en sus escrituras. Esa palabra que nos permitirá crecer y desarrollarnos espiritualmente, como también nos lo explica antes de nuestro pasaje, lo cual permite que podamos llegar a esa fortaleza que Dios da para poder caminar hacia Él, para poder vivir ese peregrinaje que todos nosotros conocemos, que empieza en el día en que Dios, por su gracia y misericordia, nos permite conocerlo, desear conocerlo cada vez más, desear servirle, desear amarlo más y más. Ese caminar cristiano que nosotros conocemos, en el cual nos desenvolvemos en este mundo, hermanos, que nos lleva a gozar de una salvación que es grande y que por la gracia de Dios que nos ha permitido en su palabra, nosotros podemos entender, comprender que Dios nos tiene reservado eso para nosotros y desearlo, para cuidarlo como joya más preciada. Debemos crecer y desarrollarnos, hermanos, espiritualmente, como también nos lo explica esa palabra. Eso que nos permite ser fortalecidos, que es la palabra de Dios dada por Dios mismo para caminar hacia Él. Y debemos gozar de esa salvación tan grande. Sin la vida que viene de Cristo, cada uno de nosotros, cada creyente, no puede ni siquiera desear, no puede creer, no puede crecer, no puede acercarse ni buscar a Dios de ninguna forma. Pero resulta contradictorio, hermanos, ver esa reacción del mundo. Y para nosotros lo es muy contradictorio y nos sentimos incómodos cuando nosotros salimos a nuestros trabajos, vamos a nuestras escuelas, vamos a los centros comerciales, vamos a cualquier parte y nos encontramos con el mundo. Un mundo que detesta a Dios y detesta de las cosas de Dios. Y eso nos hace sentir incómodos. Y qué bueno, gloria a Dios que nos sentimos incómodos. De verdad, gocémonos en eso, porque sentirnos incómodos es una muestra de esa gracia y misericordia de Dios en nuestras vidas. Una paradoja muy grande tenemos nosotros con respecto al valor de esa preciosa piedra viva. Y es ese desechar por los hombres a esa piedra, pero esa contradicción, esa paradoja se encuentra al ver cómo Dios mismo lo valora a Él, porque Él es escogido y precioso para Dios. Entonces hay una contradicción muy grande al ver lo que el mundo opina de esa piedra preciosa, ¿sí?, sobre la cual estamos cimentados, y lo que nosotros opinamos de Él. Primera de Pedro 2, versículo 4,
En la segunda parte nos dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Por el pecado, hermanos, es que sucede esto. Por el pecado hay un grande contraste entre esa valoración del mundo y esa valoración divina acerca de Cristo. Cristo fue desechado por los hombres, lo que refleja pues el desprecio y el rechazo del mundo. Este desprecio es evidente en la historia y nosotros lo hemos visto muy claramente en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó, lo crucificó. Lo vemos también en ese continuo rechazo que a partir de ahí viene y ha ocurrido de todo el mundo hacia el Evangelio. Y eso es una verdad que está hasta nuestros días. Y esto es algo que no toma por sorpresa a Dios, hermanos, ya que Él mismo nos lo reveló. Antes de que ocurriera ese rechazo, ya era sabido, ya estaba en las Escrituras, porque fue mucho antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Salmo 118, versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí ya nos lo está revelando la palabra. Fue una profecía en el Salmo 118. Dicen que esa piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y es Cristo, mis hermanos. Isaías 53, versículo 3 también nos lo reveló desde antes de la encarnación de nuestro Señor. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nos da un poco más de detalle de lo que sucedió siglos después de que fue pues escrita esta palabra. Sin embargo, hermanos, Él es soberanamente escogido y precioso para Dios. La paradoja es que lo que los hombres rechazaron, Dios lo escogió y lo hizo lo más valioso que pueda haber. Gracias a Dios, mis hermanos, por su gracia y misericordia, que cada uno de sus escogidos le ha dado a cada uno de ellos ese poder valorar correctamente a Cristo, poder verlo plasmado ahí en la palabra de Dios desde el principio hasta el fin. Ahí encontramos, por la gracia de Dios, porque nos permite esa vida espiritual que nos abre todos nuestros sentidos espirituales, nos abre nuestra vista, nuestros oídos, nuestra palabra, para poder entender aquello que cuando estábamos en el mundo no entendíamos, no veíamos. Teníamos ojos, pero no veíamos. Teníamos oídos, pero no oíamos. Hablábamos, pero ofendíamos a Dios con nuestra palabra y con nuestros actos. Por su gracia y misericordia nos da esa oportunidad de verlo en las Escrituras. Ese tesoro tan grande que todos tenemos a nuestro alcance. Nos dice Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular y preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Es decir, siéntase seguro. Y es que no hemos sido rescatados por el pago de lo más valioso según el mundo, hermanos. No es por lo más valioso según el mundo, no ha sido por oro o plata, así como tienen algunas personas en este mundo grandes cantidades de cosas valiosas. No ha sido ni siquiera por eso, hermanos, sino como nos lo dice Pedro en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Esa salvación, hermanos, nos ha llegado por la gracia de Dios, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que determina el valor de Cristo, mis hermanos, no es lo variable de la opinión del mundo. No
no es eso, sino lo verdaderamente estable. Y eso estable está en Dios mismo, en su decreto eterno, ¿sí? Cristo fue destinado desde la eternidad como un mediador de ese pacto de gracia. Este es el plan soberano de Dios, tal como nos lo revela Dios mismo en los primeros versículos de esta carta, cuando nos dice en Primera de Pedro 1, versículo 2, que somos creyentes porque fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre, por medio del valor inestimable de esa sangre preciosa de Cristo, como ese cordero sin mancha y sin contaminación, que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 19 a 20. Y es por esto, hermanos, que ese gran valor de Cristo y el carácter santo de nuestra nueva vida, de cada uno de los escogidos de Dios, debe ser siempre un vivir en un acercamiento continuo, ¿sí? Por nuestra respuesta de ¿qué? De esa fe, que es ese don que Dios nos ha dado, y de esa dependencia que debemos tener de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos ha permitido Él que conozcamos a través de su palabra, que Él es nuestro Padre, Él es nuestro proveedor, y de Él, únicamente de Él nosotros dependemos. Dice Primera de Pedro 2:4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándonos a Él, nos dice, empieza por ahí el pasaje. Acercándonos a Él, ¿a quién? A Cristo, a esa piedra viva. Debemos tener un acercamiento continuo, como esa respuesta nuestra de esa fe que Él nos da como ese don. Pero no es que se esté refiriendo, hermanos, a un acto inicial. Sí, yo, por la gracia de Dios, hace 12 años me permitió conocerlo y me acerqué a Él en ese momento. Pero después, ¿qué ha pasado? Resulta que después pues estuve yendo a la iglesia un tiempo y pues como que no me gustó porque vi como muchas inconsistencias en la iglesia, vi que unos saludaban, otros no me saludaban, me hizo enojar muchísimo y no, cambié de iglesia y me fui para otra y luego para otra. Y en todas las iglesias en que he estado se ha predicado la palabra, sí, está la palabra predicada porque lo he visto, pero a veces me dan ganas de ir, a veces no me dan ganas de ir a la iglesia porque tengo otros asuntos que tengo que atender. Y resulta que eso se convierte en una constante y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo. No, mis hermanos. Cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo por su gracia y misericordia, nos acercamos a Él y permanecemos cerca de Él. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Trabajamos en este mundo, estudiamos en este mundo, tenemos que hacer cosas en este mundo. Pero siempre estamos buscando estar lo más cerca de Él posible. La expresión acercándonos a Él no es un acto meramente inicial de nuestra fe, no, hermanos, sino una relación continua, personal y habitual de comunión y de amor. Todos los días debemos acercarnos a Él en nuestras oraciones, en la lectura de la palabra de Dios, con nuestros devocionales, tanto familiares como personales, en la meditación de esa palabra, en nuestras oraciones, en la comunión con nuestros hermanos. Aquí estamos reunidos el día de hoy por su gracia y misericordia, pero todo el tiempo de la semana podemos estar en contacto con nuestros hermanos, orando por ellos, pidiendo por sus necesidades. Tenemos los medios que Dios nos da para conocer qué es lo que le está faltando a mi hermano o a mi hermana. Sabemos esas necesidades tan grandes que tienen nuestros hermanos, ¿sí? Esta semana nos hemos enterado de las necesidades tan fuertes de nuestra hermana Conchita. Y qué bueno poder estar con ella en espíritu, a través de Dios, por medio de la oración, pidiéndole a Él por ella, por nuestros demás hermanos, por la unión de nuestra iglesia, por la iglesia en otros países, por nuestros hermanos que todavía no son hermanos.
Debemos estar siempre en ese tipo de comunión, hermanos. Eso implica esa dependencia constante y una búsqueda activa de esa presencia de Dios. Podemos ir a su presencia, no como iba el pueblo antes del nuevo pacto, que tenía que ir a través de un mediador, que era un sacerdote que podía entrar a la presencia de Dios una sola vez al año, hermanos. Sabemos que por la gracia de Dios, por esa muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, se rompió ese velo que dividía esos lugares y tenemos acceso al lugar santísimo. Y ese lugar santísimo lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo, siempre y cuando nosotros lleguemos a Él. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. En la oración nos comunicamos directamente con el Padre. Este acercamiento continuo solo puede ser posible, hermanos, porque hemos sido regenerados por ese Espíritu Santo, como nos lo indica Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la fe que nos une a Él, hermanos, y esta se fortalece solo por medio de ¿quién? De Él mismo. Sí, Él nos da nuestra fe y se fortalece solamente por medio de Él. Nuestra santificación se da al acercarnos más y más a Cristo. Hermanos, en este mundo nunca vamos a terminar de crecer. Nunca vamos a terminar de crecer espiritualmente. Y es por ello que necesitamos más y más acercamiento, más y más desear de esa preciosa leche espiritual que nosotros encontramos en su palabra, una leche no adulterada por Biblia. El acercarse a Cristo es el medio por el cual cada creyente, cada uno de nosotros va a poder ser perfeccionado y encajar correctamente en el pueblo de Dios. Hermanos, acordémonos, si nosotros somos creyentes, somos unas piedras vivas, como lo dice nuestro pasaje, y lo vamos a ver ahí más adelante. Pero no podemos estar como una construcción en ruinas. Vemos por allá en Europa que están las construcciones antiguas y hay una piedra por allá tirada, otra por allá, y hay una edificación con un montón de hoyos, de huecos. Esas piedras no van a representar lo que nosotros somos para esa casa espiritual que es la iglesia. Nosotros no podemos ser piedras alejadas, apartadas. Tenemos que ser piedras que estemos unidas como iglesia. Ese acercamiento, hermanos, a Cristo es ese medio por el cual vamos a poder ser perfeccionados y encajar correctamente en el pueblo de Dios. Y es así como llegamos a nuestro segundo punto, hermanos, de este sermón. Cada creyente como piedra viva. Y es que nos dice Primera de Pedro 2, versículo 5, lo siguiente. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Habiéndonos acercado, hermanos, a Cristo, esa piedra viva y valiosa, preciosa para Dios, ahora Pedro nos revela esa asombrosa transformación y ese propósito que Dios tiene para cada uno de sus escogidos. Como acabamos de ver, cada uno de su pueblo ha sido rescatado de la muerte y ahora tiene una nueva vida que es espiritual, que se refleja esa vida espiritual en nuestra vida física, nuestro comportamiento día tras día. Ahí se debe reflejar nuestra vida espiritual. Cada creyente, por esa gracia de Dios, es ahora una piedra viva, que es moldeada y tallada. ¿Por quién? Por Dios mismo. Ese Espíritu Santo de Dios hace que cada piedra viva pueda encajar perfectamente en la iglesia. Se está probando y metiendo, tratando de entrar, y no puede, ¿verdad? ¿Qué hace el edificador? La toma con amor y la talla. La sigue tallando. Y esas son las aflicciones, hermanos. ¿A la piedra le duele? Si vemos una piedra, un mármol, no, al mármol no le duele nada, ¿no? Yo le puedo dar una patada al David de Miguel Ángel y él no se va a quejar. Pero yo le doy una patada a mi hermano y él se duele. ¿Sí? Las aflicciones son esas cinceladas del constructor, el Espíritu Santo que obra en el corazón de cada uno
de mis hermanos. Ese constructor tallando esa piedra para que encaje, hermanos. Venir aquí para muchos puede ser difícil, puede ser incómodo, porque no he encajado perfectamente en esa construcción, hermanos. Pero es necesario que entendamos que si somos de Cristo, vamos a ser tallados por su Santo Espíritu. Va a ser doloroso, van a venir aflicciones que quizás no estén relacionadas, no necesariamente con la iglesia. No es quizás la aflicción, es que mi hermano se rió y de pronto se estaba riendo de mí. O es que mi hermano está mirando feo y eso es seguro porque no le gustó el color de mi camisa. No. Esas aflicciones, mis hermanos, no necesariamente son esas. Pueden ser de otro tipo. Podemos tener problemas de salud, podemos tener problemas en el trabajo, podemos tener problemas en nuestra familia, con nuestros vecinos. Podemos tener infinidad de problemas y Dios las usa para que veamos que dependemos de Él. En cualquier sitio donde estemos, en cualquier situación que nos encontremos, dependemos de Él y nunca debemos alejarnos de Él. Y somos parte, no del mundo, ni debemos encajar en nuestros trabajos, ni debemos encajar en el equipo de fútbol, ni debemos encajar allá en nuestro vecindario, ni en nuestros amigos de la secundaria. No, Señor, no debemos encajar en ninguna de esas edificaciones. Donde debemos encajar únicamente y exclusivamente es en la edificación que Cristo está construyendo día tras día. Y ese es aquí, en su santa iglesia. Mis hermanos, nuestra preocupación debe ser por encajar en donde debemos encajar. Gracias a Dios y gloria a Dios que nos ha permitido su palabra para estudiarla, para entender ese mensaje y lo que ha querido Él revelarnos a través de ella y podernos permitir entender que donde debemos encajar, hermanos, si todavía es que no encajamos, es aquí, en la construcción que Dios mismo está haciendo con cada uno de nosotros como piedras vivas. Es aquí donde debemos entrar y ser parte de esa maravillosa obra de Dios que hace a través de cada uno de nosotros, permitiéndonos gozarnos de encajar, hermanos. El gozo es grande cuando encajamos en esa construcción preciosa que construye Dios mismo. El apóstol nos lleva ahora acá, hermanos, a comprender que nuestra identidad como creyentes y nuestra misión están intrínsecamente ligadas a Cristo y a su pueblo escogido, que es la iglesia. Es aquí, hermanos, en medio del pueblo de Dios, en donde nosotros tenemos nuestra verdadera identidad. Gloria a Dios que estamos aquí reunidos, ¿no? Veo a muchos hermanos con la playera de México y eso es un símbolo de identidad con un país y eso está bien, ¿sí? Pero qué bueno que estamos aquí reunidos porque el hecho de estar aquí revela nuestra más gloriosa identidad, que es formar parte ¿de qué? Del pueblo de Dios, de esa construcción, de esa iglesia. Ser conformados piedras vivas, hermanos, es la gracia de Dios a ese fuerte deseo. Ese deseo que nace cuando nosotros, o que se genera y se crece ese deseo, cuando nosotros llegamos a alimentarnos correctamente y consecuentemente a ese alimento espiritual, tenemos ese crecimiento espiritual que se debe tener por esa buena alimentación. Recordemos que esa leche espiritual no es una leche adulterada, es una leche pura. Por medio de esa leche que nosotros crecemos, estamos así, alimentados y estamos sensibles. Cuando alguien no se alimenta bien, está medio ido, medio dormido, medio insensible. No, hermanos, nosotros bien alimentados estamos supremamente sensibles. Y es que no podemos, hermanos, crecer torcidos. La única forma de crecer correctamente es siendo moldeados y encajados en esa construcción, esa edificación que es la iglesia de Dios. Edificados juntos en una casa espiritual, esa iglesia que es la morada de Dios. Por eso, cuando estuvo la oración, en la oración nosotros reconocimos
que Dios mismo está presente aquí con su pueblo, ¿sí? Especialmente en este día, porque es una promesa de Dios. Esta es la casa de Dios, es la morada de Dios, pero seguimos siendo pueblo, aun cuando salimos de acá y estamos cada uno en nuestras partes, porque seguimos unidos espiritualmente. Esa roca sigue así, encajada, perfectamente encajada y unida a las demás. Aún no estemos aquí en la iglesia presencialmente. Primera de Pedro 2, versículo 5, segunda parte, dice: ser edificados como casa espiritual. Somos edificados en una casa espiritual que es la iglesia. Este proceso, hermanos, es un proceso continuo y es divino, donde Dios mismo nos construye sobre Cristo. Cristo es ese fundamento sobre quien Dios mismo nos construye. No somos piedras aisladas, como les comentaba, sino un cuerpo colectivo. No podemos estar solos, hermanos. Cuando yo conocí del Señor, gracias a su gracia y misericordia, hace 12 años, lo primero que hice fue llorar. Sí, lloré porque ese Espíritu Santo me llenó de alegría. Escuché el Evangelio, claro. Primero me compartieron el Evangelio, luego lloré, comencé a buscar la leche espiritual. Hice lo que hizo un bebé, quizás lo que yo había hecho. Yo conocí del Señor cuando tenía 40 años, lo que había pasado 40 años atrás. Lo primero que me dieron fue una palmada. Lo segundo que hice fue llorar. Lo tercero que busqué, con cierta conciencia muy pequeña, pues un bebé, era la leche de mi madre. Eso. Y eso es lo que busqué 40 años más tarde, cuando por la gracia de Dios conocí de Él. ¿Sí? Abrí los ojos espirituales, todos mis sentidos espirituales se encendieron y comencé a desear esa leche espiritual. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Hemos nacido y nunca vamos a dejar de alimentarnos de esa maravillosa fuente que es la palabra de Dios. No somos piedras aisladas, hermanos, sino un cuerpo colectivo. Somos esa iglesia, esa morada de Dios, a la cual debemos fomentar en cada uno de nosotros ese profundo sentido de pertenencia, hermanos, y de responsabilidad mutua. La iglesia es ese templo de Dios que nos revela la palabra en el nuevo pacto, donde Él habita en medio de nosotros. Esta edificación, hermanos, es colectiva y se basa en esa gracia de Dios que Pedro nos ha relatado y nos ha explicado muy bien desde su capítulo anterior. Es el producto de la santificación por el Espíritu, que nos pule para encajar mejor en esa construcción, y también de ese amor fraternal no fingido que es esencial para nuestra convivencia como piedras vivas. Ese amor que nos une. En una estructura vemos nosotros un montón de piedras, adobitos, pero no están ahí solos. Sí he visto en muchas partes, pero generalmente por ahí en provincia llegan a ver, bueno, aquí también en la ciudad se puede llegar a encontrar, a ver linderos con puros adobes sueltos, ¿no? Que si alguien llega y empuja, ¡pum!, se viene abajo todo eso. Esos adobes sueltos no pueden formar algo estable, hermanos, y así es nuestra casa espiritual. Está conformada por piedras vivas que no estamos sueltas ahí, unas pegándonos con otras, estamos unidos por ese cemento, y ese cemento es el amor que debe haber entre nosotros, y al cual el apóstol nos está exhortando en los versículos anteriores, ese amor fraternal no fingido que es esencial para esa convivencia como piedras vivas y para esa unión. La pureza que buscamos al desechar toda malicia, hermanos, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y el crecer para salvación, son esos pasos previos, que preparan a cada uno de los escogidos de Dios para esa gloriosa casa espiritual que llegamos a conformar por la gracia de Dios. Nuestra santa vocación, hermanos, no es únicamente el comprender que somos piedras vivas.
Nuestra santa vocación, además de ser piedras vivas, es también comprender, como dice el pasaje, que debemos ofrecer sacrificios espirituales, ¿sí? Y es que Primera de Pedro 2, versículo 5, en su última parte nos dice, bueno, voy a leer todo el versículo 5 y voy a hacer énfasis en esta parte. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Y no cualquier tipo de sacrificio, hermanos. Podemos hacernos a la idea de que algo es bueno y es aceptable para Dios, pero no, debe ser aceptado por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El privilegio de un sacerdocio santo, hermanos, vamos a ver eso, es que tenemos acceso directo a Dios. Ampliando nuestra comprensión de cómo somos edificados en Cristo como piedras vivas, el apóstol Pedro nos lleva a una verdad aún más sublime. Nos va dando verdad tras verdad en este pasaje, ¿sí? Y esta verdad más sublime es que somos constituidos un sacerdocio santo. Como sabemos, tenemos acceso directo a Dios. Eso en el antiguo pacto era algo que solamente tenían los sacerdotes. Ahora, por la gracia de Dios, tenemos un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos un acceso a Dios directo, ¿sí? Y Él es nuestro mediador. Este no es un rol reservado para unos pocos, así como pasaba antes en el Antiguo Testamento, sino que es una vocación que va a ser para cada uno de sus escogidos, para cada creyente. Es una realidad que es forjada por nuestra unión ¿con quién? Con Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. El privilegio de este sacerdocio, hermanos, para cada creyente es algo inmenso. Hace acceso directo a Dios. Esto suena como un comercial, ¿no? No, pero no, en este caso es algo de verdad glorioso. No como el mundo nos quiere vender cosas, haciéndonos mostrar o ver quizás muchas maravillas. No, aquí sí es verdad. Acceso directo e ilimitado a Dios es lo que tenemos por la gracia de Dios. Ya no necesitamos intermediarios, hermanos. No necesitamos intermediarios humanos ni rituales complejos para acercarnos al Padre. La sangre de Cristo, únicamente la sangre de Cristo es la que ha abierto ese camino a ese lugar santísimo. Y por eso es que cuando murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y cuando dice todo ha sido consumado, es cuando se rompe eso que se oponía a que pudiéramos ir directo al Padre. Y simbólicamente fue en el velo del templo, se rasgó, ¿no? Como sacerdotes santos, nuestro propósito, hermanos, es presentar sacrificios espirituales, y eso nos debe quedar claro. Sacrificios que nos cuestan, hermanos. Sacrificios espirituales que son aceptables a Dios únicamente por nuestro Señor Jesucristo, a través de Él. Estos sacrificios no son de animales, como ya lo mencionamos, sino de nuestras propias vidas. En vida nosotros debemos alabar, debemos tener gratitud, debemos tener obediencia, debemos tener un servicio sacrificial, la proclamación de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. No somos piedras inactivas, debemos ser piedras activas. Es crucial, hermanos, esto para nuestra comunión y amor fraterno también. Al nutrir estas relaciones fraternales, Dios fortalece por medio de nosotros, ¿sí? De estos hechos, esa casa espiritual. Por su gracia y misericordia nos usa a nosotros y nos da ese amor que rodea esas rocas para que estemos bien encajados y bien pegados, bien cementados a esa casa, edificándonos mutuamente en amor y unidad. Hemos visto cómo al acercarnos a Cristo, hermanos, somos transformados en piedras vivas para una casa espiritual y para un sacerdocio santo. Pero preguntémonos, ¿quién es esa piedra sobre la que estamos edificados? ¿Lo tenemos bien claro?
Pedro nos lleva a un punto muy alto, hermanos, a continuación. Un punto muy alto, y nos va a revelar esa soberanía de Dios en establecer a Cristo como esa piedra angular, ese fundamento inamovible que todos nosotros como su iglesia tenemos. Veamos así nuestro tercer punto, hermanos. Cristo como la piedra angular. Y dice el pasaje: por lo cual también contiene la escritura, versículos del 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hemos llegado a esa cúspide, hermanos, esa cúspide de la montaña, punto desde donde nosotros vamos a poder ver claramente todo el valle. Hasta este momento, hermanos, nuestro pasaje nos debe quedar claro la importancia de Cristo, también de nuestra nueva vida espiritual, tanto individual, es decir, como cada uno de nosotros como creyente, como colectiva, en la iglesia de Dios. Cristo es esa piedra sobre la que estamos nosotros cimentados, ¿sí? Por su gracia nos fortalece para una nueva vida espiritual. Pero estos dos últimos versículos de nuestro pasaje, y como último punto de hoy, hermanos, nos debe quedar claro otra de las formas de esa gracia de Dios por medio de Jesucristo, y es como piedra angular, aquella roca que sirve de fundamento para la construcción de esa gloriosa edificación que es la iglesia y nuestra vida personal y colectiva en ella. En este pasaje es el paso, hermanos, culminante del pasaje. ¿Por qué? Porque va a exaltar a Cristo como esa piedra angular. Ha sido soberanamente puesta por Dios para los creyentes, para cada uno de nosotros. Esa piedra angular es preciosa, ¿sí? Y la palabra de Dios nos garantiza que no seremos avergonzados por tener esa confianza puesta en Él. Pero para los desobedientes, la palabra de Dios nos muestra cómo es piedra de tropiezo y roca que hace caer, dice, revelando el justo juicio de Dios para ellos. Cristo es la piedra angular y es escogida y preciosa para Dios y es puesta como fundamento. Dice Primera de Pedro 2:6, la primera parte. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Cristo es la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Este valor inestimable no es, como ya lo vimos, debido a una valoración humana, sino a un decreto eterno y soberano de Dios. Los constructores fundamentan toda la construcción en una piedra angular. ¿Qué es esa piedra angular? Es la piedra sobre la cual, si pensamos en una estructura de hoy en día, es el cimiento, pero en las construcciones antiguas no habían zapatas ni cosas de esas como hoy día, sino que habían unas grandes rocas que debían ser muy estables y tener una superficie muy ad hoc para construir de ahí para arriba, porque toda la estabilidad de esa construcción iba a depender de qué tan estable era esa roca. En nuestra construcción que estamos viendo de la iglesia, en esa construcción de Dios, esa roca es Cristo. Y esa misma roca va a ser piedra de tropiezo para algunos. Cuando Pedro cita la profecía de Isaías 28:16, porque la está citando ahí, y dice: yo he puesto en Sión, está mostrando esa iniciativa divina. Es Dios quien coloca en el corazón de su pueblo ese fundamento seguro que es Cristo, ¿sí? Sión representa el centro espiritual donde Dios habita. Lo estamos diciendo. Dios está aquí con su iglesia y está diciendo en el pasaje: he puesto en Sión esa roca, ese fundamento, y está representando ese deseo de Dios de colocar en medio de su pueblo ese estable cimiento como piedra angular, y revela que la salvación y la comunión con Él descansan
solo en Cristo. Todo lo que hacemos nosotros, mis hermanos, descansa solo en Cristo. ¿Sí? Por eso nos dice la palabra que todo lo que hagamos, sea que bebamos o comamos, debemos hacerlo como para el Señor, porque en Él es que descansamos nosotros. Y esto es así como la promesa inquebrantable para el creyente en Cristo es no ser avergonzado. Y es una promesa de Dios que no seremos avergonzados. Y el que creyere en Él, como dice el versículo 6, no será avergonzado. Pedro subraya acá esa promesa de Isaías 28:16 cuando dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en él no se apresure. Y Pedro en su versículo 6 está reinterpretando a Isaías 28:16 y cambia la expresión no se apresure por no será avergonzado, lo cual refleja cómo esa fe en Cristo no solo da estabilidad, hermanos, sino seguridad que vamos a tener como creyentes. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que estemos en su presencia. Cuando Cristo venga por segunda vez, va a haber muchos que van a estar completamente avergonzados ante Él, van a ser juzgados. Pero nosotros no, gracias a Él, por su gracia y misericordia y su promesa en su palabra, no seremos avergonzados. Y es que por toda esa verdad acá expuesta, hermanos, es que Cristo es precioso para cada uno de nosotros. Hay grande honra en amar a quien el mundo rechaza. Vamos a contra de la corriente. Vamos amando a quien el mundo rechaza. Primera de Pedro 2, versículo 7, primera parte dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Recordemos lo que, hablando del sentimiento del creyente hacia Cristo, dice en primera de Pedro 1:8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No seremos avergonzados, hermanos. Por el contrario, vamos a vivir llenos de gozo siempre, por su gracia y misericordia. Para el creyente, hermanos, en medio de esa aflicción, la aflicción no va a cambiar, ¿sí? Pero vamos a tener un estado completamente diferente, únicamente por comprender, poder entender lo que es la gracia de Dios en nosotros. Pedro añade aquí una verdad muy profunda: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. El mismo Cristo, que es que el mundo desprecia, hermanos, el creyente, cada uno de nosotros lo amamos, lo estimamos y lo consideramos nuestro mayor tesoro. Y ese valor de Dios, de Cristo, no es por lo que el mundo opine, sino por ese glorioso decreto de Dios. Es la obra de Dios que hace en el corazón de cada uno lo que nos permite tener ese valor a nuestro Señor Jesucristo, ese cimiento. Mientras el mundo sigue rechazando esa piedra viva, hermanos, el creyente la abraza con gozo. Nosotros abrazamos a Cristo, ¿sí? Porque sabemos que en Él nosotros tenemos ese fundamento y tenemos esa esperanza y tenemos ese gozo de no ser avergonzados y de sentirnos seguros mientras estemos en este mundo. Lamentablemente, el amor de cada uno de nosotros que tenemos por Cristo nos permite ver cómo el mundo desprecia a Cristo y nos hace sentir muy incómodos y enojados en muchas ocasiones. Cuando estamos en alguna reunión con gente que conocemos o que es cercana a nosotros, que amamos, y ellos no aman a Cristo. Nos da tristeza, nos puede dar sentimiento de coraje también, de impotencia, pero es que eso no depende de nosotros, solamente de la gracia de Dios. Y es por eso que debemos pedir por esas personas que aún no lo conocen. Ojalá que muchos de nuestros familiares y de nuestros conocidos puedan conocer a partir de nosotros, a través de nosotros, que Dios nos use para llevarles el evangelio y solamente por su gracia y misericordia puedan conocerlo a Él. Cristo es piedra de tropiezo y roca que hace caer para aquellos que lo rechazan. Y primera de Pedro 2,
versículo 7, la segunda parte y el versículo 8 nos hablan de eso, porque nos dicen, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro nos presenta esa contraparte, hermanos, para aquellos que desobedecen a Cristo. Él es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Este no es un accidente, sino una parte del justo juicio de Dios. ¿Sí? Es la misma piedra que para nosotros es preciosa y es el fundamento de nuestra casa donde nos sentimos seguros. Va a ser piedra de tropiezo, piedra que hace caer a aquellos que no conocen a Cristo y que lo desprecian. Este punto culminante, hermano, nos debe obligar, nos debe llevar a confrontarnos directamente y preguntarnos, hermanos, ¿Cristo qué es para nosotros? ¿Es nuestro fundamento donde nos sentimos seguros o es nuestra piedra de tropiezo? Analicémonos, hermanos, completamente y busquemos, pues, en Él solamente el poder, pues, que sea un fundamento para nosotros. Vivamos conforme a la piedra sobre la cual hemos sido edificados. Hermanos, después de recorrer este pasaje, podemos hacernos una pregunta muy sencilla, y es la siguiente. Espero que todos, por la gracia de Dios, obrando en nuestros corazones, hayamos podido tener ese mensaje, entenderlo, alimentarnos, porque es nuestra leche espiritual ese mensaje, y que obre en nuestros corazones. Pero preguntémonos, hermanos, ¿qué va a ser esa verdad que acabamos de ver de la palabra de Dios? ¿Qué va a ser ahora? ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros con esa verdad? ¿Vamos a ignorarla y vamos a salir como si viviéramos y perteneciéramos al mundo? ¿O vamos a ser distintos? Que nos lleve eso a reflexionar. Ya no vivimos para nosotros mismos, ni siquiera. Ahora vivimos para aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz, como lo sabemos. Por eso, hermanos, recuerda siempre quién eres, en todo momento. Cuando el mundo te rechace, porque eso es lo que nos va a pasar a nosotros, por seguir a Cristo, cuando vivamos aflicción, no olvidemos que Dios nos ha recibido como parte de su pueblo, que nuestra vida está edificada sobre el único fundamento que jamás será removido. Podemos sentir esa seguridad. Quien cree en Cristo, hermanos, nunca será avergonzado. Pero esta identidad también trae una responsabilidad y eso tenemos que tenerlo muy claro. Dios no hizo piedras vivas para permanecer inmóviles, sino para vivir como un sacerdocio santo. Y eso también debe quedarnos claro de esta palabra. Debemos estar siempre pensando en los sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada día vamos a ser llamados a ofrecer sacrificios espirituales que le agraden. Esto ocurre, hermanos, cuando adoramos, cuando lo obedecemos, cuando oramos, cuando amamos sin fingimiento, cuando nos preocupamos por nuestros hermanos, cuando utilizamos los dones que Dios nos ha dado para servirle aquí en su iglesia. Lo podemos hacer aquí visiblemente o allá en nuestros aposentos, invisiblemente comunicados con Dios en oración, pidiéndole por las necesidades de nuestros hermanos. Debemos analizar nuestras vidas, hermanos, nuestros corazones y preguntarnos, ¿estoy siendo edificado o estoy tropezando? ¿Estoy firme o estoy cayendo? Preguntémonos siempre eso. Esa misma piedra sobre la cual Dios ha edificado a su iglesia va a ser tropiezo para muchos. No importa que creas que eres creyente o que eres buena persona, eso no importa. Puedes estar equivocado, mi hermano, mi amigo. Hoy Dios vuelve a hablarte, si es que estás tropezando. Acércate a Cristo. Mientras hay oportunidad, acércate, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Solamente Él puede transformar tu corazón. Si estás aquí o estás en algún otro sitio escuchando esta palabra de Dios y sabes que estás haciendo mal, ve si estás tropezando. Ve a Cristo y arrepiéntete.
Que el Señor nos conceda, hermanos, responder con fe y obediencia a su palabra. A Él, hermanos, a Él, únicamente a Él, debemos ese honor y honra. Que nuestra preocupación más grande no sea que se nos vaya a caer el edificio donde estamos encima, hermanos. Que no sean las cosas materiales, sino que sea el que estamos cimentados, que estemos cimentados y que mantengamos esa comunión diaria con Dios y que le presentemos sacrificios como Él nos lo pide. No es un sacrificio una vez al año, ni una vez al mes, ni una vez a la semana, hermanos, es diario. Que a Él, mis hermanos, sea toda la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.